Dios mío. Pues hablando con Roberto, uno de los de los que primero entraron aquí, se apuntaron aquí, pues tenemos el teléfono, nos hablamos, nos contamos cosas. Yo le comenté que se preparara porque en el principio de este año pues iba a venir cargadito de temática militar. Claro, la primera reacción que hice ya estaba programada, una felicitación normal. Y después pensaba pues hacerla de México, que ya salió creo que ayer. Y sí, está siendo de temática militar, mira por dónde. Eh, Porque hay mucho que contar de temática militar. Porque España se está preparando para la guerra. Porque lo único que nos falta es que nos ataquen. Y la inoperancia de nuestro gobierno, la verdad es que da una mezcla de vergüenza, de pena. ¿Dónde está nuestro punto de honor? ¿Dónde está nuestra valentía? ¿Dónde están los guerreros españoles que nos hemos pasado toda la vida luchando y defendiéndonos? Y la mejor manera que hay de defenderse es atacar. Quien pega primero, pega dos veces. Bien, a Marruecos lo único que le ha faltado ha sido declararnos la guerra y atacarnos. Que ya nos invadió con personal civil y entre ellos, pues, militares, vestidos de civiles, espías, vestidos de civiles, en Ceuta, y ahí, pues, comprobaron que cuando les dé la gana, pues simplemente tienen que mandar mujeres y niños y los soldados españoles de choque, la legión, imaginaos, la legión, pues les ordenan que dejen sus armas en los blindados y que vayan a salvar niños. Y encima, los idiotas de los periodistas españoles aplauden eso. No, no. Cuando un soldado sale, cuando tú sacas al ejército, es para poner orden. Si a ti el jefe contrario, el jefe, amo y señor de Marruecos, el sultán de Marruecos, que está como una cabra, como un cencerro, pues manda a su pueblo a invadir, pues si no lo puede solucionar ni la policía ni la Guardia Civil y tú ordenas que salga el ejército, pues el ejército ya sabe lo que tiene que hacer. Empezar a cargarse a la gente, pero echarse a salvar vidas del enemigo no. Para eso no está la legión. Y eso lo tienen que tener claro, sobre todo las damas y los caballeros legionarios y los oficiales legionarios. Eso lo tienen que tener muy claro. Su único sentido de que estén allí es porque son las fuerzas de choque. Ellos son los que tienen que aguantar la posición hasta que llegue el refuerzo de la península. Porque si no, van a morir todos. Os recomiendo a todos, sobre todo a las damas y caballeros legionarios, que en este canal, en este pequeño canal, en este humilde canal, hay un reportaje que se llama Anual. ¿Qué hicieron los marroquíes con los ciudadanos y con los soldados españoles que se arrepentían? Los degollaban. Pues bueno, o os ponéis las pilas, o el día que vayan en serio, no van a dejar a ninguno con vida, por mucho que os rindáis. ¿Vale? Bien. Otra opción que la ha planteado ya desde el GEMAT
a todos los generales de los tres ejércitos, al presidente del gobierno y a la ministra incompetente de defensa, es de que España, ahora que puede, porque tienen material pero no lo saben utilizar, pues ahora que pueden, pues que empiecen a destruir. España tiene la capacidad de mandar misiles desde la península y desde las Islas Canarias, de mandar misiles a las bases, a los palacios, a los puertos, a los aeropuertos, a las lanzaderas de misiles, y después los aviones, los Eurofighters, el ejército del aire, que no pare, que no pare, que reduzca a Marruecos, pero a la edad de piedra. Y los Eurofighters, pues que se encarguen pues de eliminar las industrias y absolutamente todo el dinero que se ha gastado el sultán. Todo esto de no sé qué y todo esto, todos los puertos, aeropuertos, civiles, militares, todos destruidos, bases militares, todas destruidas, lanzaderas de misiles, todo destruido, acuartelamientos. Nosotros sabemos perfectísimamente dónde tienen su nuevo armamento guardadito, pues a la una BAM encima. Y una BAM en cada ciudad donde pueda estar el sultán. Cuando regresen los soldados que están estudiando en Estados Unidos, pues no van a tener nada que manejar. Porque el sultán ya no estará, nos lo habremos cargado. Y al resto, y a la población marroquí se le habrán terminado las ganas de meterse con nosotros. De hecho, ya hay voces, pero inmediatamente pues van al calabozo. Pero ya hay voces que dicen que el sultán se ha equivocado. Se ha equivocado, que no ven nada claro, porque esta gente, y lo dicen las pocas personas que han estudiado un poquito, se han dado cuenta que meterse con España es muy peligroso. Es muy peligroso. Pues bueno, temática militar hoy también. España se prepara para la guerra y tenemos unas brigadas secretas. Son tan secretas que no sabemos cuántas hay. Tan secretas que no sabemos cuántas hay. Lo que sí que sabemos es que tienen una preparación especial. Especial. España tiene un número indeterminado de brigadas que están configurados como los tercios. Poquitos, muy bien armados, tremendamente entrenados, que hablan un inglés norteamericano, como se habla el norteamericano, perfectísimo, pero del siglo XXII. Están compuestas cada brigada de estas, unos dicen que entre 1500 y 3000, que llevan lo último en tecnología, en armamento, y que han ido llegando poco a poco a Estados Unidos. Se sabe que tienen medio de transporte. Estoy hablando de dragones. Dragones especiales, no los que vamos a tener. Es decir, construidos única y exclusivamente para ellos. Con lo último en tecnología. Con lo último. Con lo último. Pasa ese, se inhibe todo, todos los teléfonos, las televisiones, todo deja de funcionar. Tremendamente armados, hasta los dientes,
con antimedidas de todo tipo, y se sabe también pues que tienen muchos sitios donde poder desaparecer. Pueden aparecer en un sitio, crearte un caos impresionante y bueno, pues eso. Pero es tan secreta que no se sabe, esto es tan secreto que no hay datos, no se sabe cuántas brigadas de este tipo hay. 630, 650, 660, 600, no se sabe, no se sabe. Hay rumores de que están en Estados Unidos, que están en Marruecos, y que están en Israel y que están en el Reino Unido, nuestros enemigos declarados. Cada uno proporcionalmente y con las armas adecuadas y el armamento adecuado casi no lo tienen ahí dentro. Los que están en Israel hablan un hebreo perfecto. Los que están en Inglaterra hablan en inglés perfecto, inglés de Inglaterra. Los que están en Marruecos pues hablan francés, árabe y están integrados. Igual están trabajando por 200 y pico euros. Pero tranquilos, que a ellos les sobra el dinero. A ellos les sobra el dinero. Están infiltrados en la sociedad. Infiltrados tienen la capacidad de estar trabajando, pues, yo qué sé, de barrendero hasta pueden estar en el ejército. Pueden, puedan haber llegado ya a ser, pues, comandantes o lo que sea. Por supuesto que tú no vas a diferenciar cuando con la documentación, con su pasado, vas a saber, ya puedes rascar que ellos ya todos tienen su coartada. Bien, ¿queréis guerra de guerrillas? Pues la vais a tener, pero en vuestras casas. España ha vuelto y lo ha hecho con fuerza y eso provoca miedo. Nos tienen miedo, siempre nos han tenido miedo, porque España y los españoles sabemos hacer muchas cosas y muy bien. ¿Quién nos tiene miedo? Todos, todos nos tienen miedo. Todos los que tienen dos dedos de frente, todos los que han estudiado un poquito y han estudiado algo de la historia de España, 800 años de guerra intensa, no hay ningún país que ha hecho eso, 800 años sin rendirse. Y desde que se tiene constancia, desde la época de los íberos, 700 años antes de que naciera Jesús de Nazaret, 700 años antes de Cristo, pues que no hemos parado de guerrar, de guerrear. Si los españoles sabemos hacer una cosa a la perfección, es construir armas y hacer la guerra. Bien, todos, absolutamente todos los países que tienen dos dedos de frente nos tienen miedo. Europa intenta disimularlo, pero nos tienen miedo.
Y los que no, que son muy pocos, pues tienen un gran respeto. Nos tienen muchísimo respeto. Es mejor no molestar a un español, no sea que se rebote, no sea que se rebote. ¿Invadir España? No, lo dijo el general y jefe, no me acuerdo de los nombres, cuando le preguntaron. Dijo, no, si España es un país como si estuviera diseñado para la guerra. Entrar, claro que entraríamos, por supuesto que entraríamos en una guerra convencional, claro que entraríamos, pero los muertos que tendríamos, las bajas que tendríamos, comparado con Vietnam, sería de risa. ¿Cuánta gente estaría dispuesta América a perder? ¿1 millón de personas? Porque lo que tenemos los españoles es que no tenemos límite de muertos y encima no nos rendimos. Nos, nos vamos a organizar en guerrillas inmediatamente, van a armar a la población, tranquilos que nosotros conocemos muy bien el terreno y ya el problema va a ser tuyo. Porque si tú tienes tecnología, nosotros también. Siempre nos han tenido miedo. Siempre nos han tenido miedo y respeto. Por eso inventaron la leyenda negra. Por eso inventaron la leyenda negra. Entre otras cosas, porque era imposible ganarnos en el campo de batalla, en la tierra. Y era imposible ganarnos en el océano, en el mar. Era imposible. Así que se organizó la campaña más grande de la historia de la humanidad contra un país, contra España. Y para eso se utilizó todo el dinero y más. Mirad cómo están los países de Hispanoamérica, con deudas increíbles y gobernados por masones, da igual que sean de derechas que de izquierdas. Su trabajo lo cumple, que es no daros una educación, no enseñaros, adoctrinaros, contaros otra historia, mentiras tras mentiras, y pues a la mínima, al mínimo motivo le van a declarar la guerra al vecino, al país vecino. Y si no, pues una guerra civil. Y si no, pues una dictadura. Pero a España ha vuelto y lo ha hecho con fuerza, con muchísima fuerza. El famoso boom español. España, desde que entró en la Unión Europea, empezó a subir, a subir. La gente no lo entendía. Resulta que somos unos magníficos empresarios y comerciantes. Claro, es que nos invadieron también los fenicios. Algo aprendimos. Bien, vamos a ir dando saltos en la historia. El 20 de julio de 1969, la misión norteamericana Apolo 11 colocó a los primeros hombres en la Luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin, cuando el módulo Eagle alunizó en el mar de la Tranquilidad. Las imágenes en vivo se siguieron en televisión por unas 600 millones de personas. Pero lo que el mundo no sabe, ni la mayoría de españoles sabe tampoco, es el papel crucial de España en el aterrizaje de la Luna, en 1969. Porque Norteamérica, pues sabéis que
la Tierra es redonda, ¿no? Pues entonces la señal no llega. Tienes que tener como mínimo 3 puntos repartidos por el mundo para poder estar en contacto con la nave espacial. Pues está Houston, que es el más importante, y después está el de España, que es el segundo más importante, y después Australia, que es el tercero en importancia. ¿Por qué la base de Torrejón, la pista tiene 6 kilómetros de larga? Porque ese es el segundo punto donde una nave espacial con problemas o un avión de lo que sea con muchísimos problemas que no puede aterrizar en Estados Unidos, el segundo punto donde va a hacer el aterrizaje de emergencia va a ser en Torrejón, España. Esto la mayoría de los españoles lo desconocen y la mayoría del mundo no tiene ni puñetera idea. La base, que estaba en Madrid, era la única que tenía visibilidad durante el alunizaje. Una casualidad. No, casualidad no, porque sabían cuándo iba a pasar. La responsabilidad era muy alta y los científicos españoles de la época, estamos hablando de 1969, estuvieron a la altura. Fueron los primeros, lo voy a leer, hablamos con las dos primeras personas que oyeron las famosas palabras de Armstrong tras pisar la luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertirían en los primeros humanos en posarse en la Luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los dos primeros humanos en posarse en la Luna. Aquí la base de la tranquilidad. El águila ha aterrizado, entrecomillado. Tuvimos el privilegio de ser los primeros en oírlos, antes que el propio Houston, explica Carlos González. Es uno de los ingenieros en España que ayudaron a dar cobertura al Apolo 11 cuando la comunicación entre los astronautas y el centro de control de Houston se interrumpía a causa de la rotación de la Tierra. Así que todo lo que se televisó en ese momento, las imágenes que se dieron a todo el mundo y que vio todo el mundo, ¿de dónde salían? De España. De España. España se las enviaba a Houston, pero los primeros que lo veían todo y lo escuchaban todo era España. El Centro de Comunicación Español, el NASCOM, estaba y está en Robledo, Madrid. Todo lo que se recibía y enviaba desde Houston, el Apolo pasaba por allí. El ingeniero José Manuel Grande se encargaba de mantener las comunicaciones entre Robledo y Fresnedillas, a 50 kilómetros de Madrid, desde donde Carlos González se ocupaba de los receptores y transmisores que comunicaban directamente con la nave. Los dos españoles tenían una gran responsabilidad, imaginaos, en la misión, aunque ambos confiaban plenamente en que todo saldría bien. Entrecomillado, tuvimos el privilegio de ser los primeros en oírlo, antes que el propio Houston, explica Carlos González. ¿Eso lo sabías? No. Pocos, pero la mayoría no. Habíamos, entrecomillado, es decir, que es textual, habíamos pasado por un entrenamiento exhaustivo y conocíamos los entresijos de la misión, explica González. Cuando Armstrong se dispuso a alunizar, todas las comunicaciones se hicieron a través de Fresnedillas.
la única estación que tenía visibilidad, a 50 kilómetros de Madrid. Hoy en día ya estará dentro de Madrid. O igual han dejado un hueco porque ahí hay unas antenas impresionantes, unas parabólicas impresionantes. Tras el alunizaje, el mundo entero celebró el hito, pero los ingenieros españoles tuvieron que reservarse, entrecomillado, textual. Sentí una gran emoción, pero aquello no había terminado, y la responsabilidad que tenía entre manos era más importante, admite González. Después, entrecomillado, el textual, después cuando la luna se ocultó y Houston nos dijo gracias Madrid, nos vemos mañana, se desataron los nervios, la ansiedad y nos temblaron las rodillas. Se cierran comillas. ¿Alguien sabía esto? ¿Cuántos de los que me seguís conocíais esta historia? Pues esto es real, esto pasó. Los norteamericanos estaban sorprendidos. Eso que tanto habían escuchado por parte de los ingleses, que los españoles éramos unos lerdos, unos burros, o que no teníamos... Era mentira, la leyenda negra. La leyenda negra que ellos están aplicando en la actualidad. Porque quien está aplicando en la actualidad, desde hace 10, 15 años, la leyenda negra, es Estados Unidos. Fijaos las cosas que hemos hecho nosotros por Estados Unidos y las veces que nos han traicionado. Los ingenieros españoles tenían el mismo nivel o más alto que los propios norteamericanos. El acuerdo defensivo España-Estados Unidos del 26 de septiembre de 1953, un poquitín más hacia atrás, firmado por Alberto Martín Artajo, el ministro de Relaciones Exteriores del general Francisco Franco y el embajador de Estados Unidos del presidente Eisenhower, otro general y presidente de Estados Unidos. Clement Dunn es uno de los tres acuerdos firmados en los llamados Pactos de Madrid con los que Estados Unidos logra instalar bases militares en España y cerrar el anillo en el mar Mediterráneo. Lo consiguió porque porque Eisenhower, cuando conoció a Franco, Eisenhower sintió una admiración tremenda por Francisco Franco, por mucho que le joda a los comunistas, porque Franco, antes de ganar la guerra civil, era el general más joven por méritos propios de Europa. Sentía una gran curiosidad por ese hombre tan pequeñito. Y encima se cayeron muy bien. Dos militares, dos generales, dos personas que habían luchado y habían ganado, pues se cayeron muy bien. El acuerdo fue mostrado al público por el régimen dictatorial de Franco como un modelo de ayuda militar y económica entre, comillado textual, dos poderes. Franco tenía muy claro que ese tratado estaba firmado de tú a tú. Los americanos, los norteamericanos, comentario, los norteamericanos han olvidado eso. Que Eisenhower firmó, consiguió de Franco el tener las bases aquí, pero que había una relación de igualdad, de iguales, de igualdad y de respeto, mucho respeto y mucha seriedad. Cosa que los actuales, como son unos incultos, pues parece que se les haya olvidado. Y así les da.
Las cláusulas secretas de Estados Unidos reservaron la iniciativa unilateral y el uso de las instalaciones y mantuvo el espacio bajo las leyes estadounidenses, comenzando a invertir y construir bases e instalaciones militares. Normal, normal. Porque en España eh, parte de la sociedad no quería saber nada de las armas nucleares. Y Estados Unidos, pues obviamente, en todas sus bases tiene armamento nuclear y de sobra. Tiene todo tipo de armas. Pero Franco lo sabía y le venía muy bien, porque a cambio de eso recibía un montón de cosas de España. Se empezó a vivir bien, se empezó a construir industrias, las grandes compañías norteamericanas empezaron a venir aquí, a instalarse aquí, y entonces funcionaba de otra manera, de tú a tú, como iguales. La potencia americana tenía la soberanía de las bases a pesar del personal participante de ambos países. Se regían por la ley americana, sí, sí. Pero Franco se guardaba un as en la manga, en la manga. Allí había siempre un general español que tenía la última palabra sobre esas cláusulas. Y cuando en la primera ocasión en que hubo una especie de discrepancia, Franco, que aún estaba lleno de vida, en pleno poderío, pues le dijo al presidente norteamericano que allí quien mandaba, en España quien mandaba eran los españoles. Si no estaban contentos, que recogieran y que se fueran. Y si quería, el ejército español los ayudaría a irse. Lo entendieron perfectísimamente. Pero claro, era otra época donde no había bandazos, donde no había bandazos. La potencia americana tenía la soberanía de sus bases y a pesar del personal participante de ambos países se regían por la ley americana, sí, dentro de la base, pero fuera de la base no. Y lo que tenías que comentárselo primero al general, y el general ya se lo comentaba a Francisco Franco. El impacto de los acuerdos otorgó a España el deber de ir automáticamente a la guerra si Estados Unidos lo hiciera. Sí, pero a cambio de eso, el ejército español, el ejército de Franco, recibía gratis, aparte recibía un montón de dinero por las bases. Y aparte, los norteamericanos les enviaban el último armamento, regalo de la casa, gentileza de la casa. En 1963, con el signo de la declaración conjunta, entrecomillado, las bases pasaron a la soberanía española. Empezaron las discusiones hasta que en el 63, que Franco estaba lleno de facultades, en plenitud de facultades, dijo, hasta aquí ha llegado Venceslao. Aquí en España mando yo y esto es español. Así que ahora el general este que iba paseando por ahí cosas de estas es el que va a mandar. Si queréis hacer algo, se lo pedís a él. Permiso a él. Y eso de que España os va a acompañar a la guerra, ya lo hablaremos. Acababa en el reconocimiento de España como un aliado estratégico. Había cambiado totalmente el tema. Confirmado con la constitución del Centro de Monitoreo y Espionaje de Satélites de la NASA en Robledo de Chabela, Madrid, y la construcción de la primera central nuclear en Zorita, Guadalajara. Se construyó con tecnología norteamericana y con capital norteamericano. Y empezó ahí el proyecto Islero. Franco, que de tonto no tenía nada, pues sabía, porque
que en España había gente muy inteligente, preguntó, oye, ¿cómo se hacen las bombas atómicas? Pues lo primero que necesitamos es la central nuclear. Y con los residuos, de eso después se hace un proceso que se enriquece el uranio y a partir de ahí ya puedes construir una bomba nuclear. Ah, pues construyeme bombas nucleares. Y lo hicieron, en un secreto abismal. ¿Sabéis dónde las hacían? Ay, sí. Las hacían en la Complutense. En la Complutense. Construían ahí el armamento nuclear, bombas nucleares en la Universidad Complutense de Madrid, en el centro de Madrid. Hasta que hubo un escape radioactivo, contaminó medio Madrid y en todo Manzanares, y la contaminación a través de los ríos llegó hasta Lisboa. Pero eran otros tiempos. Eisenhower ya tenía auténtica admiración por el general eh, Franco. Franco fue el general más joven de Europa. Había ganado una guerra civil y sin apenas ayuda, solamente con la comida, la carne que nos mandaba Argentina, pues sacó esto adelante. El régimen de Franco prosperaba cada vez más rápido, las grandes construcciones y obras públicas no cesaban, pantanos. Gracias a los pantanos que construyó Franco, pues bebemos, regamos, para que España tuviese agua, tanto para beber como para regar sus campos. Carreteras, educación, sanidad, vivienda para todos. Instauró la paga extra, la seguridad social. ¿Eso lo sabíais? Construyó un montón de viviendas sociales, sobre todo para la clase trabajadora y para la clase obrera. Yo tenía, tenía un familiar que vivía en un barrio, en Valencia, lo podéis visitar, se llama el barrio de la Fuensanta, donde estas viviendas aún están en pie y habitadas. Eran viviendas tremendamente pequeñitas. Una cocina, un baño, un cuarto de matrimonio y un cuarto pequeñito. Y un comedor. Nada más. No había más. Pero era para gente muy humilde. Muy humilde. Pero tenían una casa muy barata que se la podían permitir. ¿Cuánta gente hay ahora viviendo en... Es que yo no me niego a llamarlos apartamentos, viviendo en 30 metros cuadrados y pagando 500 euros de alquiler? Eso es de ser unos ladrones y unos hijos de puta. España era un país seguro donde imperaba el orden y la ley y la prosperidad. Prosperaba muchísimo, pero muchísimo. Franco había conseguido el pleno empleo, estaba la famosa ley de que tenías la obligación de trabajar, la ley de vagos y maleantes. Si te veían por la calle sin trabajar, te ibas directamente al calabozo. Había levantado industrias pesadas de coches, de camiones y se estaba abriendo al turismo. Durante los años las Fuerzas Armadas norteamericanas se entrenaban aquí, en España. Pero eso ya es un salto, un salto. Aquí ya estamos en la democracia. Los generales estaban totalmente admirados con los soldados y oficiales españoles, asombradísimos. No había manera humana de vencerlos. Y eran soldados reclutados que cumplían el servicio militar. Pasaron los años y llegamos a la actualidad. Hasta hace relativamente poco tiempo, no sé si llegará a 10 años o menos, los generales norteamericanos estaban totalmente fascinados con las Fuerzas Armadas españolas.
No había manera de ganarles nada. Para los que no sepáis cosas de estas, pues hay una cosa que se llaman juegos de guerra, que es una especie de maniobras que llevan a cabo pues dos países que van identificados. Unos ponen una banderita verdita o azulita o azul, el otro rojita o negra o lo que sea, y hacen como si estuvieran en guerra. Y hay observadores. De normal hay observadores que son los oficiales, son generales tanto de un bando como del otro, de un país como del otro, que son los árbitros, los que deciden quién ha ganado y quién no ha ganado. Durante décadas, cientos de marines pasaron por aquí para ver si aprendían algo de los españoles, porque eran incapaces de ganarles una batalla de estos juegos de guerra. Los oficiales norteamericanos se frustraron tanto que entrenaron y trajeron a lo mejorcito de aquí y pidieron que vinieran observadores de otros países, de la OTAN, de España aún no estaba, o sí, no lo sé, ya estaba, pero vinieron de Francia, de Alemania, ingleses, y hicieron unos juegos de guerra impresionantes. Ahí pues se enfrentaron, pues, bueno, hicieron una especie de batalla espectacular, prácticamente dos ejércitos, creo que no sé si eran 5 o 10.000 por cada bando, algo espectacular, carros de combate, artillería, esto, aquello. No dispara a fuego real, obviamente. Ahí de lo que se trata es de estrategias y cosas de estas. Pues la batalla duró una hora, hora y media, porque los norteamericanos aún nos explican cómo llegaron soldados españoles con sus oficiales y suboficiales al centro de mando, teóricamente enemigo, capturaron por ejemplo, al general que estaba haciendo estas obras manías, perdieron estrepitosamente en menos de 2 horas. Y eso lo veo media Europa. Pero no pasaron solo los marines, también pasaron todos y cada una de las fuerzas espaciales que tiene Estados Unidos, todas, que tiene muchas. Pues que sepáis una cosa, jamás, nunca lograron obtener una victoria, nunca ganaron ni una batalla. Aún siguen sin entender qué hacen los españoles que resulte prácticamente imposible ganarles, porque ellos no lo han conseguido nunca. Y los norteamericanos empezaron a tener miedo. Cuando España, con un presupuesto ridículo para sus ejércitos, empezó a sacar buques impresionantes y de altísima calidad, comparables a los que ellos tenían, incluso superiores. Los norteamericanos ya sabían con certeza que España poseía armamento nuclear y se quedaron aterrorizados cuando vieron que las agencias de inteligencia de España hacían lo mismo que ellos, espiarles y estudiarles. El miedo, la psicosis norteamericana iba en aumento cuando descubrieron que España replicaba todas sus armas, pero no las replicaba, las mejoraba.
También se dieron cuenta que el famoso chip que ponen, botoncito rojo que digo yo, que anulan el arma, pues eso desaparecía. Incluso también llevaban incorporadas algunas pues GPS y cosas de estas para que podían escuchar y sabían dónde estaba esa arma. Eso desapareció. Además, todos sus agentes estaban controlados. Incluso España también lo sabía todo de Estados Unidos. Y entonces tuvieron miedo. Mucho miedo. Hasta que llegó lo inevitable. España comunicó a Estados Unidos que no iban a entrenar más a sus soldados. Porque veía lo que estaba haciendo Estados Unidos en América. La leyenda negra. Borrando toda la huella y todas estas cosas. Y entonces, pues amor con amor se paga. Y Estados Unidos volvió a traicionar a España. Y es tradicional que nos traicione. Pero España, al contrario que en la guerra de Cuba, resulta que ahora está muy bien armada y posee un ejército pequeño en número de tropas, pero extremadamente bien preparado, bien entrenado. Todos han entrado en batalla, todos han estado en la guerra y pues son y poseen nuestros soldados, y de esos podemos estar muy orgullosos, que están muy bien armados y dotados con la última tecnología. Y eso asusta, asusta, asusta. Y Estados Unidos tomó una decisión: traicionar a España e intentar debilitarla de la manera que fuese. Y lo hizo. Buscó y encontró un aliado: Marruecos. Cuando Estados Unidos consuma su traición, se marchará de España o lo echaremos nosotros. Y se instalará en Marruecos, en la tremenda base que están construyendo. Eso creen ellos. Porque un general español le dijo a un general norteamericano en la base de Rota que gracias por construirnos la base, porque esa base iba a ser destruida por una bomba termobárica. Y se dejó al general norteamericano allí plantado en la base de Rota. Así que miedo no les tenemos en absoluto. Y entonces, ante la inoperancia de nuestro gobierno y la nula capacidad de nuestra clase política, los altos mandos militares comunicaron de manera oficiosa que España poseía armamento nuclear capaz de llegar a Estados Unidos. El golpe fue tan duro que el Pentágono prácticamente se desmoronó. ¿Cómo España había conseguido armamento nuclear y sobre todo cohetes capaces de llevar esas cabezas nucleares que no sabían de dónde habían salido a Estados Unidos? Porque dio la casualidad o no de que en esos momentos la CIA les había informado con toda seguridad que había brigadas especiales, una especie de tercios del siglo XXII, dotados de lo último en tecnología y armamento. Se les juntó todo. Y Estados Unidos tuvo miedo, mucho miedo.
Y cuando el presidente de Estados Unidos preguntó cuántos y dónde estaban, solo le pudieron responder que no lo sabía, pero entre 10 y 30.000, y que no fueran más. ¿Os imagináis cómo se quedó Donald Trump? Pasó de color naranja a color limón. El presidente de Estados Unidos se puso nervioso y dio una orden. Hay que encontrarlos sea como sea. Y para eso se pone a la gente que haga falta a buscarlos. Pero el informe era aterrador. Cuando los generales del Pentágono le explicaron al presidente de Estados Unidos el armamento del que disponían, y eso asusta mucho. Misiles termobáricos, minas, morteros, artillería, blindados capaces de tumbar a su mejor carro de combate. Y Donald Trump a gritos diciendo eso cómo coño había entrado allí. Y se lo dijeron por muy fácil. En buques mercantes, en buques mercantes. ¿Y los carros cómo los han transportado? Y le explicaron que eso lleva una planificación, que eso puede ir dentro de un camión inmenso, gran camión de gran tonelaje, y dentro van los carros escondiditos, los dragones escondiditos, y las armas y todo, y pues que hay puntos francos que solo conocen ellos, muy bien camuflados, muy bien disimulados, y que seguro que tienen pues un montón. A Donald Trump yo creo que le dio un ataque de, sé, una bajada de tensión o algo, porque ya pasó del naranja limón al morado. Estaba al borde del infarto porque el informe continuaba y aseguraban que los españoles éramos especialistas en guerra de guerrillas y especialistas en construir minas. Por lo tanto, eh, ellos pensaban que si llevaban allí un año o dos o tres o cuatro o cinco, pues habría minas de todo tipo esparcidas por todo Estados Unidos, desde el pueblo más pequeñito hasta la ciudad más grande, y en puntos estratégicos y cosas de estas. Y encima veis, búscalas a ver si las encuentras. El presidente tuvo miedo, mucho miedo. Cuando los altos mandos del Pentágono le explicaron al presidente de Estados Unidos que en ese momento podían haber cientos de minas colocadas en los sitios más impensables y por supuesto en zonas estratégicas de la industria de Estados Unidos y sobre todo en las ciudades. El presidente Trump no daba crédito. Parecía un juguete porque iba cambiando de color. Entonces creyó, entonces vio la luz. Cuando un general depositó una cosa encima de la mesa del despacho oval, cosa. Y cuando el presidente preguntó eso que era, le explicaron que una mina inteligente de fabricación española.
Y el presidente tuvo miedo, mucho miedo. Donald Trump tuvo miedo, sí, sí, tuvo mucho miedo. El presidente preguntó qué podía hacer esa mina. Y la respuesta le aterrorizó. Esa tontería, el tamaño de un paquete de tabaco, un poquito más, el tipo de explosivo que llevaba dentro, yo no lo sé qué tipo de explosivo lleva dentro, yo, como sabéis, yo no soy militar, pero la respuesta fue que podía destruir la Casa Blanca. Y Estados Unidos tembló. ¿Cuántas? Preguntó Trump. Ya no sabemos de qué color estaría. La respuesta fue más terrorífica aún. No lo sabemos. Pero con el tiempo que llevan aquí, miles, repartidas por todo el país. Y además, esta es pequeña. Si la hemos encontrado es porque han querido que la encontremos. Y eso asusta. Y mucho. Porque si tú encuentras una cosa que te la han dejado para que la encuentres, ¿cuántas cosas habrán colocadas como esa o más grande por todos Estados Unidos? Hoy, hoy, en Estados Unidos hay cientos, la mitad de todas las agencias privadas y oficiales dedicadas a encontrar a los nuevos tercios españoles y las minas y sus sitios. Hay un montón de gente controlando cámaras y cámaras y visionando cámaras, 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 cámaras y cámaras y cámaras. A fecha de hoy no han encontrado nada. Pero tienen la certeza de que España está allí y que están haciendo su trabajo. Y tienen la seguridad de que allí van a estar siempre. Y eso a los americanos, a los norteamericanos, les da miedo, mucho miedo. Y más a un país que nunca ha sufrido ninguna guerra en su casa y tiene a el mejor ejército de guerra de guerrillas dentro de su casa. Están aterrorizados. Y además, por si eso fuera poco, tienen la certeza de que tienen transporte militar, concretamente dragones, dotados con inteligencia artificial y cargado con lo último en armas, además de todo tipo de drones. ¿Os imagináis que esta fuerza entre en acción, empiecen a estallar artefactos por toda Norteamérica, por todos los estados, todas las ciudades, por cuántas minas habrán llevado ahí, cuánto tiempo llevarán allí, porque esto es una cosa de máximo secreto. Y estaban sembrando, seguirán sembrando y 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 sembrando. Quiero sembrando, sembrando quiere decir colocando y colocando y colocando y colocando y colocando y colocando. Vuelvo a repetir que estos soldados, esta especie de tercios del siglo XXII, están pensados para eso.
Eran, aparte de, vamos a ver, no son comandos, porque estos cuando se pongan a, Dios no lo quiera, que los activen, pero estos cuando los activen, pues van a ser quinto columnistas, se van a juntar los 1500 o los 3000 muy discretamente, se van a vestir de soldaditos y van a salir y imaginar pues a 3000 soldados españoles haciendo guerra de guerrillas, el daño que pueden hacer, pueden sembrar el caos. Ríete tú de las torres gemelas. Pueden llevar, os imagináis a la Guardia Nacional, que es el farmacéutico, y el otro, que van cada 3 meses o cada, yo que sé, un fin de semana a comer, a hacerse una barbacoa y hacer entrenamiento militar y todas esas cosas, a enfrentarse contra soldados tremendamente preparados y tremendamente entrenados para hacer eso específicamente, cuando se den cuenta, pues yo qué sé, la Guardia Nacional de Texas ha sido eliminada. Mi general, joder, sí, sí, pero es que la casa del gobernador ya no existe y el parlamento tampoco. Y por cierto, ha volado esta empresa, ha volado esta empresa, ha volado esta empresa. Y esta presa también la han volado. ¿Y dónde están? Pues no lo sabemos, porque han desaparecido. ¿Cómo que han desaparecido? Pues eso es la guerra de guerrillas. Eso es la guerra de guerrillas. Y te vuelven loco porque después te van a aparecer por otro lado, o los mismos o otros, y te van a destruir el país, y el país va a vivir aterrorizado. Sí, es verdad que en Estados Unidos todo el mundo tiene armas, pero ¿os imagináis al tonto Lara que va a salir por ahí con la escopeta o con la pistola y cosas de estas con un profesional? Pues igual ni le disparan, pasan por ahí y te vuelan la manzana, gilipollas. Además, saben que tienen tipo de dron, tienen drones y cosas de estas. Y termino. Siempre nos han tenido miedo y respeto. Siempre. Mucho miedo y mucho respeto. Solo hay que leer la historia de España. Pero España ha vuelto y lo ha hecho con fuerza. En estos momentos se sigue construyendo la industria militar, que ya la tenemos, pero se está ampliando. Ampliando una burrada, especializada, por ejemplo, en helicópteros, en blindados de este tipo, en carros de este tipo, en misiles de este tipo, en esto de este tipo, especializada. Estamos sacando armamentos y munición por un tubo. Ni los propios españoles sabemos lo que tenemos. Y eso es una gran virtud de nuestras Fuerzas Armadas. Porque enseñan solo lo que quieren que veamos. Pero, como somos, en el caso de Marruecos, concretamente, pues ya no tienen claro si tenemos eso exactamente o tenemos mucho más. ¿Por qué un país tan grande como España tiene un ejército tan pequeñito? Se preguntan. Yo os voy a contar una cosa que no tenía por qué contarla. Yo le comenté a un oficial de la Legión, estaría bien, que en los desfiles
perfiles militares, pues que va, oye, a mí me encanta la legión, a un español que no le guste la legión, es que no tiene sangre en la vena. Pues que aparte del traje pues, tradicional, pues que fueran vestidos como soldados. ¿Sabéis lo que me respondió? No, eso cuando lo vean será un segundo antes de que le llegue la bala entre ceja y ceja. Así son los legionarios, así son los caballeros legionarios. Pero España ha vuelto y lo ha hecho con fuerza. España va a luchar, se va a defender y también a atacar. Y esto Estados Unidos lo tiene meridianamente claro y además la certeza de que en el momento en que haga algo contra España, en Estados Unidos se desatará el caos y el infierno. Por primera vez tendrán una guerra en su casa. ¿Quién lo iba a decir? Que las íbamos a llevar los españoles la guerra a su casa, nosotros que le dimos el país. La pregunta que se hacen las agencias es dónde se esconden y la respuesta pues asusta. Están aquí, entre nosotros, totalmente infiltrados en la sociedad norteamericana. Son norteamericanos como nosotros. No los podemos diferenciar porque han sido entrenados para eso. Y entonces Estados Unidos supo lo que era el miedo, porque no saben que en el caso que se activen no se van a dejar atrapar, van a morir matando hasta el último que quede. Y es de la única manera que van a poder terminar con estas brigadas. El problema va a ser encontrarlas y el problema va a ser vencerlas. Porque Estados Unidos tiene una cosa, que el ejército de Estados Unidos hace lo mismo que Roma, no puede entrar no puede actuar dentro del territorio, teóricamente, dentro del territorio norteamericano. Eso es trabajo de la Guardia Nacional. Pues si no recurren ejércitos profesionales a estos los va a dejar, es decir, nuestros soldaditos, les van a pegar un repaso que se van a enterar. Para siempre se van a acordar de España. Así que lo que parece que es imposible, pues resulta que tenemos unos héroes que tienen en Estados Unidos cogido de los huevos. Y hasta aquí, amigos. Así somos nosotros. Somos tremendamente cariñosos con nuestros enemigos traidores. ¿Cuántos habrá en Marruecos? ¿Cuántos habrá en Israel? Diferente, claro. Porque Israel son 4 gatos, se conoce todo el mundo. ¿Y en Inglaterra? ¿Cuántos habrá en Inglaterra? Pero algo vería un Mossad que dijo: yo aquí no me mato. La moto que me ha vendido no es buena. Son los norteamericanos. Y hasta aquí, amigos. Nos tienen miedo y mucho respeto. Y más miedo que nos van a tener cuando vayamos sacando más armas y cuando nuestras empresas estén terminadas. Vamos a ver, nosotros tenemos la industria ya terminada. Lo que estamos haciendo es, pues, hacerlas tremendamente grandes. Por poner un ejemplo, pues como una fábrica de coches. Que te salga un elite. Hoy, por ejemplo, este mes que toca hacer tigres, pues vamos a hacer tigres. Este mes que toca hacer esta clase de
helicópteros, los que se dediquen a hacer helicópteros. O pueden haber dos, una que se dedique a hacer este tipo de... y después otra que se dedique a adaptar y a reparar y cosas de estas, material ya desfasado y actualizarlo y cosas de estas. Y eso sirve para todo, para la Armada, para el Ejército del Aire, para el Ejército de Tierra. Y aparte, todos los ingenios que estamos sacando y que están saliendo de las mentes de nuestros cerebritos, bueno, cerebritos no, cerebrotes, porque son realmente inteligentes. Y bueno, el otro día también haré un reportaje sobre esto, eh, pero me resultó curioso pues que una empresa armamentística pues mostrara su, no el sistema que tienen todas las empresas, todos los puntos neurálgicos de España que están protegidos, pero nosotros lo protegemos muy bien, sabemos camuflar muy bien. Tú no lo vas a ver, ni yo tampoco, aunque estemos al lado, porque lo hacemos muy bien. Mirad, simplemente tenéis que pensar una cosa. Si nuestros militares, cuando tú ves un militar español vestido de militar, es porque va a hacer algo, porque ellos viven en su casa. Tienen dos opciones, o quedarse en la base o en el cuartel, o irse a vivir a su casa. Y cuando llegan al cuartel, pues van y se ponen el traje de militar. Y cuando salen del cuartel, salen de civil. Si os dais cuenta, en España es rarísimo ver a una persona vestida de militar. Y eso también da mucho que pensar, porque oficialmente tenemos un ejército pequeñito. Hacemos desfiles pequeñitos. El más grande que hicieron creo que fue de 4. Creo que fue... No, voy a publicar la cifra que tengo en la cabeza. 8.000. Hace muchos años. Dicen que cuando pase la pandemia, las Fuerzas Armadas y España se merece que los españoles veamos algo. Un buen desfile militar, como Dios manda, de estos que dura 1 hora y media ahí, pasando soldados, pasando armamento, pasando esto y pasando lo otro. Estaba previsto para este año, pero, pero este año creo que no va a ser tampoco. Así que no vamos a tener que esperar. Pero esto de ir vestidos de particulares, ¿realmente es verdad que tenemos tan poquitas tropas? Es que si, si nos ponemos a pensar, y esto es el final, estoy hablando con vosotros, si nos ponemos a pensar, es que realmente ni sabemos la verdad de cuántas tropas tienen nuestras Fuerzas Armadas. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Sabemos lo que quieren que sepan. Mirad, yo vi un reportaje de Indodefensa, esto es del Ministerio de Defensa, no es privado, es público, es mío, porque yo lo pago impuestos, y como pago impuestos tú no tienes derecho de autor. Para los extranjeros sí, para los españoles no. ¿Eh? Igual como las empresas privadas, que están participadas con capital público. Esas tampoco tienen copyright de lo que publican, de lo que fabrican. Si quieren enseñar lo enseñan y si no, no. ¿Vale? Pues bien. Pues una empresa muy conocida
del sector del armamento, de fabricación de armamento de tecnología punta, pues mostró su sistema de vigilancia y de protección de sus instalaciones. Por lo tanto, eso quiere decir que si esta empresa tiene eso, las demás también. Pero mostró solo una parte. Mostró la parte que podía detectar y podía ver las cosas. Al idiota que está jugando con el dron, que te lo van a derribar, te lo van a romper, y tú te vas a decir, coño, ¿cómo se ha estropeado este? Y te vas a ir a la tienda, pero oye, que esto se ha caído, no se ha caído. Te lo han tumbado. La tecnología de la empresa esta, la defensa te lo ha tumbado, te lo ha quemado todo. Y te has quedado sin dron. Así que lo mejor es que si hay una empresa de estas cerca de donde tú vives y te ha comprado un dron, vete lejos porque se va a joder. Y lo ven todo pues a unos 15 kilómetros. Si dicen 15, pues 30 kilómetros. Pero no mostraron la defensa que ellos tienen. Mostraron algo, pero yo estoy convencido de que si tienen eso, también tienen armas que van a salir de la nada, que va a salir un misil y que va a derrumbar pues cualquier objeto que se acerque por ahí, sea terrestre o que vuele. Así que mucho cuidadito en esos sitios. Y cada vez son más grandes. Pues bueno, amigos, pues España ha vuelto. Y ha vuelto para quedarse. Y ha vuelto para quedarse. Para quedarse. Para quedarse. Pues bien, mirad, pues hemos empezado el año bien. Esto parece ya un canal militar. Soy Tony Garcés, os doy las gracias a todos, los que de siempre, los nuevos, no sé cuántos somos, no lo he mirado. Estamos a principio de año aún. Yo de verdad que caramba, yo no quería hacer tantas intervenciones militares. No es que no me guste, me gusta la temática militar. Si no me gustara no tocaría temática militar, pero quería hablar de otras cosas también. Pero como veis, como las cosas se van acumulando, pues esas cosas tienen que ir saliendo. Pues hay por lo menos 20 o 30 que tendrían que salir una detrás de otra, pero si hago eso me convierto en un canal militar. Yo tengo ganas de hablar de Hispanoamérica y demás cosas. Bueno, en fin, pues nada, todo llegará. Pero primero una cosa detrás de otra. Pues nada, muchísimas gracias, tremendamente agradecidos a todos, a los que llegasteis, a los de siempre, a los que habéis llegado recientemente. Vuelvo a repetir que no sé cuántos somos. Y nada, el mundo, como veis, está hecho en una cataplasma. De eso se han encargado los norteamericanos, de convertir al mundo en una cataplasma. Vamos a ver si tenemos sensatez. Y nada, pues hasta aquí, amigos. Soy Tony Garcés. Os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Un abrazo muy grande. Y nada, os deseo que seáis muy felices, y mañana más, que no lo sé. Y que Dios os bendiga. Mañana más.